Amigos, a algunos se les hará conocido ese lugar, como que lo han visto en otras entrevistas que hemos hecho, pero hoy tenemos a una personalidad totalmente diferente, ¿sí? A Sofía Chertorivsky, qué gusto tenerte, y vamos a hablar de otros temas completamente 360, bueno, no, 180 grados de lo que hablamos normalmente en ese lugar. Sofi, acabas de regresar de Israel, pero te tocó una época complicada estando por allá, ya nos platicarás, pero dinos, ¿qué hacías por Israel primero? Acabé la prepa el año pasado y me fui de Akshara con Maccabi y con Masá también. Entonces fue un año muy diferente a lo que conocía, lleno de cambios ahí, porque pues por COVID y también nos tocó al final los misiles y la guerra. Entonces fueron muchas cosas nuevas, muchos nuevos aprendizajes y también no pude haber pedido mejor año para irme porque vivimos también en total libertad y rodeada de amigos todo el tiempo. Entonces, fue un año diferente y muy, muy padre. Oye, mientras hablábamos con otros Chertorivsky aquí de la pandemia y de varias cosas más, tú la vivías también en el país que era supuestamente sorprendente y todo esto, Israel. ¿Cómo te tocó? Porque creo que hasta tuviste que estar recluida por ahí un ratito. Sí, pues al principio me tocó el pico del COVID, entonces no había nadie vacunado todavía, pero me tocó estar en Majole Madrijim, entonces estuvimos ahí metidos, éramos 280 o algo así, de diferentes países en clases y pues ahí estábamos entretenidos, pero todos metidos en como un campus. Qué mala Y vida han de haber ya, pasado con las fiestas, con 280 jóvenes. No, qué mala vida seguramente, ¿verdad? sí, nos las pasamos muy bien, pero nos esperábamos un poco más de libertad en Jerusalén. Y al fin bajar los casos de COVID, en noviembre, diciembre ya empezamos a salir un poco más, a conocer Jerusalén, un poco más comprimido que otros años, pero tuvimos esa oportunidad. Y después, ya que subieron muchos los casos y tuvo Israel que meter a todos otra vez a encerrarse, pues nos tocó ir a Fara Maccabiá. Igual estuvimos encerrados en el hotel y estuvo muy, muy, muy padre, con muchas actividades y deportes y todo eso. Entonces, pues estuve muy feliz. Oye, dentro de todo eso, te tocó otra temporada que es la que más nos interesa porque además está generando muchas cosas hacia tu futuro, ¿no? Además, siempre algún Chertorivsky luchando por los derechos de los demás. Pero te tocó también la parte de los misiles. Más de 4,000, estabas tú, supongo, por Tel Aviv, les venían todo. ¿Cómo se vivió primero el eso? No es algo que estamos acostumbrados en México, en nuestras casas, en todo esto, ¿no? Sí, pues al principio sí fue un poco impactante porque llevábamos ya más de 3 semanas en total libertad, ya todo abierto, casi todos vacunados en Tel Aviv y llevábamos también trabajando en Magen David Adom, conociendo la ciudad, conviviendo con la gente, entonces fue de pasar de total libertad y la mayor libertad que habíamos tenido en más de un año, porque habíamos estado aquí en cuarentena y después en Israel en cuarentena en cada lugar que habíamos estado y ya habíamos vivido en total libertad en la ciudad y de la nada nos tuvimos que volver a meter a departamentos, a estar con miedo y ya era un miedo diferente porque no era de salir y algo ya, un virus conocido, sino era algo muy diferente y no sabíamos ni qué esperar. Entonces, hubieron muchas emociones y más estando juntos, gente de todos los países. Algunos reaccionan con mucho miedo, otros marcando a papás a decir, yo me quiero regresar, y otros mucho más tranquilos. Eh, pues sí, fue una situación que nunca habíamos vivido y no pensábamos vivir. Y también todas esas experiencias nos hacen crecer y pues reflexionar en todo lo que vivimos también. Oye, en eso, ¿qué sentido? O sea, ¿qué fue la primera sensación cuando empezaron los cohetes? Porque no era, o sea, ya dijimos, no es algo esto, ya cuando llevas 2,000, bueno, como que, bueno, uno más, pero los primeros, ¿dónde estabas? ¿Cómo estabas cuando empezó esta situación que además se vino de sorpresa con una infinidad de cohetes en 15 minutos? Sí, pues a mí me tocó un poco mala suerte porque
justo yo estaba en un departamento a donde no había un búnker. Entonces nos dijeron, como no va a pasar porque nunca pasa en Tel Aviv, pero cualquier cosa se meten entre las escaleras del edificio. Entonces yo pues, nunca lo volví a pensar, ni pensé que iba a estar en esa situación. Y justo ese día yo me quedé, o sea, me quería bañar y todo eso, y mis amigos se fueron adelantando a una fiesta. Entonces estaba sola en mi departamento, bañándome, y empecé a ver por la ventana que la gente corría y empecé a escuchar la alarma. Y pues sí, fue un susto y como un momento de pausa y dije, ¿qué hago ahorita? Pero pues hablé con mi mamá, le marqué por teléfono y ya me logré calmar un poco y ya fui a las escaleras y todo salió bien. Y después Oye, ya pude alcanzar a mis amigos. después, Entonces, o sea, increíble, después se fueron a la fiesta y siguió la fiesta. no, ya con mucho miedo, todos en un departamento, pero por lo menos juntos. Tu historia se me hace tan conocida porque a mi hijo le pasó, pero llegando a Israel en uno del viaje, llegando a Israel no habían pasado a lo mejor horas de que había llegado, sonó la alarma, corrió a la escalera porque no sabía ni a dónde y le dijeron en la escalera, corrió a la Sí, escalera, seguramente de esos mismos tipos de departamentos, igual le habló a su mamá, así que la historia te la entiendo, a decirle que, pero todo en orden, aquí nada más oyen los cuentos, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? sí, 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 sí. Oye, pero en eso también te tocó, tú estudiaste en una escuela no judía, tú Sí. eres un referente porque normalmente es, ¿y cómo son? ¿Y qué son? ¿Y qué es Israel? ¿Verdad? ¿O me Sí. equivoco ahí? No, pues la verdad, eh, siempre tuve a la comunidad y mi identidad como judía muy presente por Maccabi y por mis papás, por mi familia. Siempre fue algo muy importante para nosotros, pero también tener esa perspectiva de afuera de la burbuja y pues la logré tener, esos dos lados de mi vida que los dos me formaron como siempre que era muy vida, pues leer mucho de Israel y saber mucho de la situación y lo que estaba pasando, porque mis amigos que no son judíos iban conmigo para preguntarme las cosas y yo sentía una responsabilidad de saber contestar para, pues, para defender a Israel y para estar por Israel y también para explicar lo que yo siento en mis palabras y yo saber también qué siento. Oye, ¿y cómo sabías qué les respondías? O sea, tú lo estabas viviendo, pero supongo que oíste comentarios de todo tipo, sabores y colores. Sabemos que la guerra mediática es una otra área donde hay, y donde además no nada más es una guerra, hay mucha desinformación de uno y otro lado. ¿Qué sabías tú? ¿Qué les decías? Bueno, antes de eso, ¿qué te preguntaban o qué te decían? Pues al principio fue muy confuso para mí, porque yo, sin tener información clara, veía muchísimos medios, diferentes perspectivas y diferentes opiniones del tema de la guerra, cosas que estaban bien y cosas en las que yo estaba de acuerdo con Israel y cosas con las que no estaba de acuerdo. Entonces, también era eh, una, como un tiempo en el que tuve que yo formar mi propia idea y mi propia posición ante la situación, antes de empezar a contestar a los demás y antes de saber qué pensar y qué decir, porque también fue algo confuso para mí. Entonces, también me dediqué mucho a leer y a tratar de ser lo más objetiva posible, tratando de entender las dos partes de este conflicto tan complicado y tan complejo. Y pues leer todo tipo de cosas y todo tipo de opiniones y también darle la oportunidad a mis amigos que apoyan al otro lado para dar su opinión y escucharlos y tener diálogos sanos que al final el propósito es educarnos entre nosotros y todo eso. Y he tenido experiencias que me fui a algunas escuelas y a estudiar en programas de verano y hice algunos amigos que tienen papás palestinos o que una amiga que es de Dubái y siempre tuvimos este diálogo constante. Cada que sale una noticia de Israel o Palestina, siempre me la mando o se la mando y lo comentamos. Entonces, ella también fue una parte importante de lo que yo pensé y lo que yo formaba como opinión.
ya dándole espacio a ella para platicarme y yo también viviendo ya en Israel, que es completamente otra cosa. Y ya tenía, o sea, yo me sentía hasta más como unida y pues responsable de entender la situación, mucho más de la que había estado viviendo en México y siendo judía. Claro, oye, me encantó lo que dijiste de escuchar a los otros, ¿no? Eh, este, Me encantó eso porque normalmente nos centramos en lo que nosotros escuchamos y cada quien oye lo suyo. ¿Cómo se daba ese diálogo? Porque esa es la parte importante, como dices, con amigos con papás palestinos o con palestinos o con árabes o con todo esto, con gente no judío, gente que no apoya a Israel. ¿Cómo se te dio ese diálogo? Porque a veces es complicado tratar de explicar, porque también hay argumentos fuertes del otro lado, ¿no? Sí, pues más que nada, yo siempre traté de procurar que la discusión sea a base de educación e información y que no sea por solo discutir, porque ahí, en esos casos, yo digo que no vale la pena porque nadie va a escuchar al otro lado y solo es tratar de pelear sin llegar a nada. Entonces, siempre que yo me meto en un diálogo que me gusta escuchar y me gusta discutir y me gusta aprender, siempre que trato de hacer eso, lo hago en un foro a donde sé que vamos a llegar a algo, por lo menos que estamos tratando de llegar a algo. Y con esta amiga que le gusta mucho las relaciones internacionales y las dos queremos estudiar lo mismo, y ella lleva estudiando también en Londres relaciones internacionales y política este año, entonces está muy bien informada y le interesa mucho saber qué pienso yo y qué he vivido yo. Entonces ahí yo creo que sí vale la pena discutir y escuchar sus opiniones y sus argumentos y también ir investigando en lo que va la conversación, porque todo esto es por chat Claro. o hablando por teléfono y todo eso, y te da tiempo para leer lo que te puso y pensarlo y decir, ah, bueno, voy a investigar y voy a contestar con información y con artículos. Entonces ella me manda sus cosas y yo le mando mis cosas y entrevistas de diferentes personas y videos y también noticias que salen de Israel y noticias que ella me manda que sale en Palestina o lo que sea. Entonces, pues es una discusión muy rica de información y también muy abierta y creo que eso es lo que nos da esta generación, como mucho más abierta a escuchar y pues aprender. Y también el Internet nos da muchísimas como herramientas para aprender más y para abrirte y para estar mucho mejor informada y así poder tener conversaciones que sí lleguen a algo y que sí lleguen a un acuerdo más que a separar más los dos lados. Oye, qué interesante todo eso. Se ve que seguramente vas a estudiar relaciones internacionales o Sí, derecho o alguna cosa por ahí, ¿verdad? sí, sí, sí. A la política no creo que te dediques. Bueno, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eso. Oye, si quieres, nosotros hemos tenido el gusto y el placer de poder platicar con un grupo que se llama Israelis, ¿sí? Es un grupo que crearon junto con Emiratos Árabes Is y hoy en día con Dubai, con Marruecos Is, etcétera, etcétera, Bahrein Is, o sea, crearon un grupo de jóvenes, todos ellos, para interrelacionarse exactamente, ¿no? Gracias a los acuerdos de Abraham, etcétera. Y tenemos gente bien interesante en Emiratos Árabes que te dan un punto de vista diferente a lo que conocemos y cómo lo han vivido todo esto. Oye, pero justo con eso que vas a estudiar, te vas a ir a estudiar fuera seguramente, y hemos oído mucho de universidades en Estados Unidos y todo. ¿Cómo Sí. sientes que es esto? También trabajamos con Cámara, un campus y todo eso. ¿Cómo lo sientes tú que va a ser vas a tener una misión ahí aparte de? Exacto. Pues una parte importante de mi decisión de irme fuera fue irme a una universidad y a una ciudad a donde yo me sienta cómoda y rodeada de mis comunidades más importantes, que es la judía y la latina. Y esa presencia está muy grande en Washington, a donde me voy a ir. Entonces, es algo importante para mí tener ese pues centro de apoyo para poder seguir desarrollando mis dos identidades y también conociendo y pues abriéndome a otras personas que nunca he tenido la oportunidad de conocer y también estudiando algo como relaciones internacionales, que es lo que voy a estudiar, pues me gustaría muchísimo.
abrirme y aprender y todo eso. Y pues sí. ¿Qué esperas? ¿Cómo te has preparado para esto en este sentido? Digo, ya con lo que tienes en Israel, no para la parte, pero relaciones internacionales, van a ser discusiones diferentes, álgidas seguramente, con todos los puntos de vista. ¿Alguna preparación extra que tengas, que hayas visto? Gracias a Masá también, que estuviste por ahí en Israel, con todo eso, te sientes que algo más has aprendido con todo esto y la experiencia que viviste? Sí, yo creo que después de mi año en Israel y con Masá y con Maccabi y con Mahón, con los 4 meses que aprendí muchas cosas de historia judía, hasta tuve una clase que es especial en cómo debatir con claridad, ni siquiera una cosa en específica, solo nos enseñan a escuchar y aprender y a convencer de manera como fácil para nosotros, porque se puede llegar a conversaciones muy difíciles en las que te sientas atorado y no hay salida, y pues hay que estar listo para todas diferentes opiniones y conversaciones fuertes y no. Y pues sí, yo traté de irme a una universidad a donde sea liberal, que haya opiniones de todo tipo, que sea variada, que no sea, pues sí, que tenga personas de todo el mundo y todo eso, porque como dije, es muy importante para mí aprender y escuchar diferentes opiniones y así ir formando y fortaleciendo mi propia opinión sobre Israel y sobre todos los demás conflictos. Oye, pues creo que además dijiste algo importante aquí. No hay que centrarse nada más en el conflicto con Israel, sino en muchos otros conflictos que se dan. Estamos viendo situaciones en América, situaciones en Europa y otras cosas más. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Prepararse y hablar de todos los demás temas desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Exacto. Oye, Sofi, ¿alguna otra cosita más que nos quieras dejar? Que le quieras decir a los jóvenes que de repente piensan que, bueno, me voy de viaje a Israel, va a ser toda diversión, todo esto, y a ti te tocaron, ahora sí, esos dos aspectos diferentes. O sea, viviste una experiencia totalmente. La pandemia, la enfermedad, el pico, la salida, porque te tocó desde encerrarte hasta decir, pues ya estamos como si nada, ¿no? Sí. Y lógicamente el conflicto, la parte de los árabes israelíes. ¿Qué fue ese viaje diferente? ¿Qué te dejó toda esta experiencia? Porque así tuviste una akshara, como decimos, exclusiva. Pues sí. Yo creo que yo les diría que estén abiertos y listos para el cambio y que lo vean de manera positiva, porque cada cosa que pasó y cada cambio que hubo en mi akshara, porque un dato muy chistoso es que hubieron más cancelaciones en mi plan que cosas que sí se pudieron hacer. O sea, cada cosa se cambiaba o se adaptaba a otra cosa o nos íbamos a otro lugar. Como que nada fue lo que esperábamos, pero que esa experiencia lo vean positivamente, porque pues salí mucho más fuerte, yo creo, salí aprendiendo mucho más y además pues lista para los retos que me ponga la vida, yo creo. Y yo creo que también todos mis amigos que lo vivieron conmigo, pues somos mucho más listos para adaptarnos a las situaciones a las que no necesariamente estás cómodo y que sepan todos que eso está bien y que eso es normal y que así es la vida, pero se tiene que sacarle las cosas buenas de esas situaciones y crecer de ellas, no pues estar triste que estás encerrado, sino disfrutarlo con tus amigos y aprovechar que estás encerrado para conocerlos mejor. O que vivimos y vamos a poder contarles a nuestros hijos que estuvimos en esta guerra y que pues fue un tiempo muy diferente, pero pues al mismo tiempo padre, porque no pensamos que hubiéramos vivido algo así y pues de todo se aprende. Entonces, Oye, sí, estuviste en medio de estén una guerra abiertos. y tampoco se sintió como tal, tanto se sintió, pero estuviste también en medio de una guerra mediática o de información. Ya nos platicarás y nos encantará invitarte a que colabores con nosotros en Diario Judío de alguna manera, nos escribas, nos cuentes
todo, nos pases todo lo que haces y todo, porque creo que es algo bien interesante en ese sentido, Sofi. Pues muchísimas felicidades por lo que estuviste haciendo. Sabemos por ahí que tuviste muy buenos resultados convenciendo a más de uno, o por lo menos, yo no sé si se convencen o no. Creo que les esclareces, como dice la palabra, les aclaras un poco el panorama o un otro punto de vista, como seguramente algunos de ellos te dejaron otro punto de vista. Solo para terminar, algo de lo que te dijeron, algo te llegó en ese sentido a decir, también hay que considerarlo, hay que tomarlo. Pues sí, como en los dos lados de la guerra y en los dos lados hay cosas buenas y hay cosas malas y eso pues lo hemos aprendido y lo hemos vivido. Y siempre pues ese amor a Israel a veces nos deja ciegos de algunas cosas que hace mal. Entonces, no digo que no apoyar y no seguir apoyando y no seguir levantando la voz en cualquier lugar a donde alguien diga no en contra de el judío y cuando hay antisemitismo, porque ahí nunca hay que quedarnos callados y justo tenemos una responsabilidad para hablar en esas situaciones, pero solo estar abiertos a las diferentes opiniones y también darles el espacio a los demás para preguntarte y también tú estar informado para poder hablar y no solo convencer, sino pues que esa persona también te escuche y te entienda y que las dos opiniones sean válidas y pues así formar una comunidad que busque el bien y que busque la paz, que no solo busque conflicto y estar en guerra y estar ignorando o hacer como si el otro lado es puro mal, porque pues al final el propósito es todos estar bien y pues sí, llegar a un acuerdo, entonces buscar eso. Oye, pues mil gracias, bien interesante, seguramente a más de uno estará, y de los que conocemos todo te pasaré los datos, la información, porque creo que les va a llamar la atención verlo en ese sentido, ¿no? Sí. Oye, mil gracias, Sofi, estaremos en contacto, felicidades, y a continuar con esta gran Muchas labor que ya gracias. empezaste y ahora hay que continuarla. Muchas gracias. Un gusto.